Y ahora, queridos amigos y amigas, en su segunda parte vamos a hablar con Porfirio García Romano. Voy a hablar con este hombre que yo conocí hace tiempo, en la década del 80, en la casa Fernando Gordillo. Ahí trabajaba Porfirio García Romano. Porfirio nació en Chichigalpa, en Occidente. Después lo conocí a Porfirio como pintor. Algunas instalaciones también se las conocí. Y como pintor y grabador, muy bueno. Me ha gustado su trabajo plástico. Yo tengo algunas fotos de su trabajo artístico. Pero también es poeta. Porfirio García es poeta, profesor. Es un hombre integral, poesía, pintura, crítica de arte. Vamos a hablar sobre Saravia, porque le he traído este libro de regalo. Es un libro histórico, Saravia. Este hombre, Fernando Saravia, cumplió 100 años en febrero de este año, de haber nacido, 100 años. El gran escultor nacional, Fernando Saravia. Entonces vamos a hablar sobre Fernando Saravia. Y antes, Porfirio García va a leer una poesía. ¿Qué tal, Porfirio? Muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Le traigo este libro de regalo. Muchas gracias. Y quiero que lo conserve porque es un libro de la vida de Saravia, que en un tiempo lo hizo, bueno, no en un tiempo, lo hizo Julio Valle Castillo. Sí, Cuadernos de la Plástica, promovido por la Galería Códice, sí, y el banco. Muy bien. Bueno, Porfirio tiene 2 libros, pero su libro que yo conozco y he leído es Primera Carta Esencial, así se llama, Primera Carta Esencial. A ver si me lees una cuanta poesía de ese libro. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo acá en el libro algunos poemas dedicados a ciudades nicaragüenses. Me gusta eso. Las ciudades nicaragüenses. Entonces, voy a comenzar leyendo algo sobre mi ciudad natal, Chichigalpa. Y el poema se llama Chichigalpa. Es un poema donde vamos a ver unas imágenes que hiciera en su libro Nicaragua, su gente y sus paisajes. Esquire. Cuando Esquire vino en 1852, entró a Chichigalpa y él miró que toda la gente a las 6 de la tarde se arrodillaban en la calle porque era la hora del ángelus, la hora de la oración, le decían. Y eso yo lo tomé y lo incorporo como idea en mi poema de Chichigalpa. Lo otro es una descripción de las imágenes emblemáticas de Chichigalpa, lo que es el volcán, el Calvario, lo que es la iglesia de San Blas. Entonces te voy a leer el poema, es un poema cortito, a ver si les gusta. Ángelus de arrodilladas figuras a las 6 de la tarde oyendo la oración. Iglesia de torre campanario hincando los negros nubarrones. Placita con carrusel, toros rabones, toro encuetado, Virgen de la Candelaria. Parquecito con bancas, enamorados que dan vueltas y vueltas. El Calvario, pequeña iglesia como un pedacito de alfeñique. El pueblito, turrón envuelto en miel de palomitas desgranadas. El ingenio, doble hilera de palmeras con trencito en medio. Sol de Vía Crucis, entrando en un algodonal de colores a mediodía en punto. Chichigalpa, portón, pirámide. Fuente de ron, ojo de agua. Muchacha acostada junto a un volcán como una teta, tirando humo de una fumarola. Porfirio, ¿qué haces ahora? ¿Estás dando clases siempre? Estoy dando clases de historia del arte, sí, y también de arquitectura. Es difícil ser crítico de arte. Bueno. Yo lo digo porque me dijo un amigo que los críticos de arte destruyen o alaban. Y yo digo que no, sino que más bien son objetivos. O hay algunos que son así. Bueno, mira, lo que pasa es como en toda profesión, ¿verdad? Hay su gente seria y hay gente que imitan o llegan o desvían el tema principal. La crítica de arte es una ciencia que toma como material el arte mismo. Te lo voy a contar de manera, como dicho popular, dice que el crítico, ¿verdad?, viene a ser el que hace las flores, ¿verdad?, o el que echa carbón, el que tira flores o el que echa carbón. En ninguno de esos figuras, ¿verdad?, existe el verdadero crítico, porque el crítico
¿Qué tira flores? Es aquel que elogia, Alabanzas. alabanza y no necesariamente con fundamento, tal vez porque les están pagando, ¿verdad? Bien. El otro es aquel que echa carbón, dice, habla mal, destruye, y tal vez por unos problemas hasta personales, particulares, ¿verdad? Como dicen en el lenguaje nicaragüense, por un traido, ¿verdad? ¿verdad? Pero el verdadero crítico es un científico, porque criticar no es la palabra fea que nosotros tenemos o que entendemos, sino criticar es valorar. Y vos podés valorar lo positivo o lo ausente, lo negativo de algo. Por ejemplo, sí, vos tenés que mencionar los defectos, porque el crítico construye. Si te hace a un pintor, a un escultor nuevo o viejo, que comienza a hacer su carrera o que ya es un maestro, se le hace una crítica buena, fundamentada, ¿verdad? Le levanta, lo levanta, aunque le esté mencionando sus defectos, precisamente porque de eso se trata. Pero no se trata de decir los adjetivos, sino que se trata de decirle a dónde están los problemas. Por ejemplo, alguien puede decir como crítico de arte que es bueno en el manejo del color, pero no está diciendo nada. Es que sus pinturas, dice, son llamativas, son de colores llamativos. No está diciendo nada. Pero si que vos, baila bonito. ¿verdad? Pero si vos le decís, mire, este pintor, su obra, ¿verdad? Su obra no tiene una buena base técnica y con el tiempo se le va a caer. Ahí estás hablando de cosas, ¿verdad? Objetivamente diciendo, esta obra de este pintor tiene influencia de Chagall. Sí, hay quienes, para mencionar la obra, te comparan a un pintor nicaragüense con Rembrandt, con Picasso, con Chagall. Esos son otros contextos y otros momentos y no valen esas comparaciones. Ahora, vos puedes decir influencia de tal estilo, ¿verdad? Es distinto a comparar. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras propias venas, nuestras propias fuentes de inspiración. Por ejemplo, la pintura nicaragüense es nicaragüense porque, por dos cosas. Uno, porque está hecha en Nicaragua. Porque vos podés hacer temas de afuera, influencias de afuera. Y dos, porque es pintura, porque es arte, ¿ya? Porque es buena. Igual pasa con el tema de la arquitectura. Por eso es arte nicaragüense, por esas dos razones. ¿Ves? Y el buen crítico es el que valora, el que se debe valorar, y para eso hay que leer mucho, para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse, ¿verdad? Para eso hay que saber escribir y decir las cosas concisas, precisas, ¿verdad? Sin dejarse llevar, ¿verdad? Por estos extremos que mencionaba al principio. Me parece bien. Es una lección de verdad, de honestidad, de certeza que nos está dando Porfirio. A propósito, 100 años cumplió Saravia en febrero. ¿Qué nos deja Saravia en estos 100 años? Sí, el 7 de febrero cumplió 100 años Saravia. Fernando Saravia nació en 1922, ¿verdad? En 1922. En 1937 ya él estaba aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo arte. Hay que recordar que en 1939 ya existió, ya se había inaugurado la Escuela de Arte, de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes con ese nombre, y el primer director fue Genaro Amador Lira. Entonces Saravia fue alumno de Genaro Amador Lira y una compañera de estudio de Saravia era Edith Grón. ¿Ves? Era Edith Grón, sí. Y como Genaro Amador Lira era escultor, ¿verdad? A ellos le dio la vena de la escultura. Pero hay que decir lo siguiente, Saravia no solo es escultor de los grandes, sino que también pintor y dibujante. Y cuando decimos escultor de los grandes es porque Saravia tuvo o ha hecho una serie de esculturas emblemáticas. ¿Por qué decimos emblemático? Emblemático es muy representativa de algo, a veces representativa de la nación, representativa de la patria. A ver, te voy a mencionar una obra de Saravia. La escultura de José Dolores Estrada
que está en la hacienda de San Jacinto. Y esa escultura no solo es porque pone a José Dolores Estrada, que sale con el pabellón, ¿verdad? Y con una espada, representando pues la lucha, la batalla del nicaragüense contra cualquier extranjero. No solo eso, sino que es una lección, esa escultura es una lección de técnica. Fíjate que hay muchos escultores y hay obras que abundan por ahí, que no vale la pena mencionar el nombre, pero que están muy restringidas. Es decir, no pueden poner una figura con el brazo levantado porque estructuralmente se les cae el brazo, ¿entendés? Entonces las hacen así todas pegadas al cuerpo, todas maniadas, y eso lo ves por ahí. Saravia no, él dominaba magistralmente las técnicas. Él tiene esas esculturas fuera de Managua, por ejemplo, esa que es representativa de Agateite, fue el jefe, el Teite, Teite significa jefe, que dominaba lo que hoy es el departamento de Chinandega y León. Pero Saravia tiene un bajorrelieve, un alto relieve de un rostro de Rubén Darío en Ciudad Darío. Yo le tomé foto. Y es súper emblemático. Saravia tiene la cabeza de José Martí en Tizcapa. En el Paseo José Martí, precisamente. En el Paseo José Martí en Tizcapa. Ese es Saravia. Saravia hizo... Los frisos que están en el estadio esos son viejo, más antiguos. ¿son más antiguos? Son más antiguos porque eso, el estadio lo hicieron en 1948, ¿verdad? Sí, sí. Y los frisos son los frisos de los deportistas. Sí. Son una serie de deportistas de diferentes de oficios, de dedicaciones, disciplinas, ¿verdad? Que están en un conjunto, y eso lo trabajó él con Rodrigo Peñalba, porque hay trabajos donde él los hacía con Rodrigo Peñalba. Ahora, decíamos que era alumno de Genaro Amador Lira, pero él fue colega de Rodrigo Peñalba. Si Rodrigo Peñalba, que es el que introduce el arte moderno en Nicaragua, fue el director de la Escuela de Bellas Artes en 1948, Saravia era el maestro a la par de él. Enseñaban, Saravia es maestro de pintura. Cuando mencionamos alumnos de Saravia en pintura, ¿verdad? Estamos hablando de Arnoldo Guillén, de León Susáen. Es correcto. Sí, entonces estamos hablando de... Y no es que les enseñó dibujo, no, les enseñó una serie de cosas, porque, por ejemplo, ya que mencionaste, por ejemplo, a Sobal Barro perteneció al grupo Praxis, que hacía unas pinturas abstractas oscuras, pero también Saravia en los años 60 hacía pinturas abstractas oscuras, uno maestro y el otro estudiante, a ver de dónde viene el uno y el otro, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, pero seguimos hablando de la escultura. Mira, él con el maestro Peñalba, Fernando Saravia, hicieron el plafón, o sea, una escultura en bajo relieve que está en la iglesia de Santo Domingo de los Escombros, de Managua. Saravia es el gran escultor de Nicaragua. Yo lo admiro muchísimo como escultor, además de que soy un gran amigo de él. Pero más que estas dos cosas, sobre todo yo soy uno que le agradece muchísimo a Saravia. Un agradecimiento que no puedo acabar de expresar, porque él me enseñó a mí la escultura. Y en este reportaje especial sobre la obra del escultor nacional Fernando Saravia,
vamos a hablar con el gran poeta Pablo Antonio Cuadra, laureado con el Premio Gabriela Mistral y Palmas Académicas recientemente, acerca de su conocimiento sobre este escultor, ya que también el poeta Pablo Antonio Cuadra ha practicado la escultura. Saravia lo conozco desde que estaba muy joven, en la Escuela de Bellas Artes con Rodrigo Peñalba. Me pareció desde el primer momento un tipo interesante que estaba estudiando, digamos, la escultura y la pintura, y al mismo tiempo ya tenía el don nato de ser maestro, como vivía en la misma casa de la Escuela de Arte. Sí. Entonces él le enseñaba a los otros la escultura. Para mí fue el primer joven de la Escuela de Bellas Artes, en un momento en que comenzaba una floración pictórica que no existía en Nicaragua. Cuando la exposición de Bélgica internacional, Nicaragua hizo un esfuerzo y aportó una cosa muy bella, que fue la reproducción en cemento con pátina de antigüedad de la colección de ídolos que tenemos aquí de Chorotega, los que están en Granada. Se sacaron los mejores, y quien hizo ese trabajo con Peñalba fue Saravia. Fernando Saravia deja una huella bien importante y una lección, porque él te decía que en los años 60 se dedicó a hacer pintura abstracta, pero Fernando Saravia es el paisajista nicaragüense. De él hay paisajes del volcán Masaya, hay paisajes donde retrata el lago de Granada, hay paisajes del lago de Managua, ¿verdad? Aquí estamos cerca del lago de Managua, eso él lo hizo. Pero no solo un paisajista, sino que él recoge los árboles florecidos de Managua, que son... Malinches, cañafístolas, guayacanes, sí, cierto. Mira, cantidades de pinturas de malinche florecido, el cortés, el guayacán, la cañafístola, las acacias rosadas. Cuando decimos cortés estamos hablando de aquellos árboles amarillos. Todo eso lo recogió Saravia, hasta los almendros, que no tienen flores, sino que el color de las hojas son rojos intensos, ¿verdad? Pero también él, podemos decir que tiene no solamente el retrato del paisaje, el retrato de los árboles florecidos, sino la manera de hacerlo. Ya cuando llega a Peñalba en 1948, él tiene paisajes donde usa mucho el empaste. Se parecen a que esa mano, que no estoy diciendo que es igual, sino que tienen la misma técnica de elaboración de... El empaste es agarrar la pintura y ponerla gruesa, como Van Gogh, no igualito a Van Gogh, ¿ya? Entonces eso ya lo hacía Saravia, es decir, y esas cosas no se le han reconocido. Las acuarelas de Saravia, la técnica de la acuarela, es más, dio clases de dibujo y pintura en la universidad. Cuando yo entré a estudiar en 1976, y en el primer año había una materia que se llamaba dibujo y pintura, y entonces cuando voy viendo quién era el maestro, Saravia, me tocó que fuera mi maestro que me enseñara. Y él enseñaba ahí acuarela. Nos subía al Cerro Mocorón y desde la parte de arriba mirábamos el paisaje de Managua y te daba una clase en vivo. Mira, esto es así, agarrar la pintura y delante de tus ojos te construía un paisaje que te quedabas asombrado, ¿verdad? Como quien agarra una cámara y toma una foto, ¿verdad? Pero con pincel y eso, asombrado. Y entonces Saravia tiene esa cuestión de la enseñanza, y te hablaba no solamente de la técnica, de cómo hacerlo, sino de la filosofía de la vida.
indudablemente que este acto, homenaje al maestro, es un acto que llega a tiempo, justo a sus 75 años de edad y a los 50 de trabajo plástico con la escultura y la pintura. En primer lugar, ¿qué significan para ustedes sus 75 años de edad y los 50 de trabajo? Hombre, me encantan los 50 de trabajo, pero los 75, es que los años van pasando y uno te das cuenta que te caen encima. Te das cuenta cuando ya te cayeron, que decía, a la puchica, ya son tantos años. Pero uno sentís el cambio de un año para otro. Aunque, bueno, posiblemente ya con 100, voy haciendo curcuchito que se lo ha de sentir uno, pero así nomás no. Usted no se siente viejo, usted se siente joven. Joven exactamente no. Creo que es una cosa, lo mejor que nos pueden dar, que la gente habla de felicidad y que porque es chochada para mí la tal felicidad. Cuando alguien me habla de felicidad, quisiera que me dijeran en qué consiste la tal felicidad jodida, que no la conozco. ¿Ven? Pero sí reconozco, por ejemplo, que hay cosas que no son dadas a determinada edad. Y ya después, aunque todo el mundo quiere volver, es mentira, aunque volvieras, ya no es lo mismo. Fue cuando tenías tantos años que te acuerdas. ¿Cómo siente la madurez que ha llegado a usted, maestro? Hombre, yo estoy conforme, me parece muy bien. La pintura, como todas las artes en general, es algo más difícil que lo que aparentemente parece. Porque pintura no es agarrar un color azul con blanco y hacer un celeste. ¿Ve? Pintura es hacer un matiz, sacarle un matiz a lo que estás haciendo. Y te parecerá mentira un color, aún por muy rojo que sea, que lo veas vos, o muy amarillo, muy puro, que aparentemente no es puro. Un buen color no te sale con menos de 4 colores mezclados. Y te podría parecer absurdo tal vez que al rojo le metas un poco de verde, que es el contrario. Pues sí, es claro, para darle más oscuridad, para darle más gris, para darle más ubicación al color. Usted tiene preferencia por los rojos, ¿verdad? Ya que sus malinches son los más característicos. Hombre, fíjate que sacando en cuenta yo, claro, según me preguntás, para mí todos los colores me gustan mucho, porque el azul me ha gustado, he hecho cuadros muy bonitos en azul, muy lindos en azul, diferentes azules. El azul... ¿Del Guayacán, por ejemplo? Sí, no, pero pues del azul puro, pues ya tuvo del ultramarino, por ejemplo, al cerúleo, que es un celeste. Hay una gran transición, y con el azul ultramarino puedes simplemente llenar de azul, sacar una sensación de oscuro, que es yo sostengo que la noche nicaragüense es azul. No es negro, como todo el mundo dice. Es un gusto hablar con Porfirio García Romano, que no, bueno, da ganas de seguir platicando, porque lástima que este programa tiene su tiempo. Ya vamos a pasar a otro reportaje, pero este ha sido un reportaje bonito, porque hemos presentado también las pinturas y las esculturas de Fernando Saravia. Muchas gracias, mi querido amigo Porfirio García Romano. Vamos a regresar dentro de un momentito en Así en Nicaragua.